Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título del vídeo, os voy a explicar una serie de trucos rápidos para conseguir crear más canarios en menos tiempo. Por lo que si os interesa quedaros, que empezamos. Como bien sabéis, la cría de canarios se produce en determinados meses del año, cuando se dan una serie de condiciones óptimas para la reproducción, entre ellas el aumento de las horas de luz y la llegada de una temperatura agradable. Año tras año, muchos de vosotros me soléis preguntar cómo hago yo para terminar la cría antes de que lleguen las altas temperaturas, ya que a vosotros a veces os ocurre que a mitad de la segunda o tercera puesta ya comienza a subir la temperatura y los pájaros sacan la cabeza por el nido, hay problemas de incubación, se les baja el celo o incluso comienzan a entrar en muda. Por lo tanto, a continuación os voy a explicar 7 trucos que nos van a servir para acelerar un poco la cría sin que esto suponga un mayor desgaste a vuestras parejas de canarios, simplemente con el objetivo de terminar la cría antes de que lleguen las altas temperaturas. El primer truco, y que ya muchos conocéis, es la técnica de sustitución de los huevos verdaderos por huevos falsos, que generalmente son huevos de plástico. A modo de resumen rápido, esta técnica consiste en ir sustituyendo el huevo que diariamente vaya poniendo la canaria por un huevo de plástico e ir repitiendo este procedimiento hasta que la canaria ha finalizado la puesta, que nos daremos cuenta porque la canaria habrá puesto un huevo de un color diferente, que generalmente suele ser de un color más azulado, lo que nos indica que es el momento óptimo de retirar todos los huevos de plástico y pasar a colocarle todos sus huevos verdaderos, los cuales habremos conservado adecuadamente para evitar que se estropeen. Por lo que a medida que vais retirando los huevos verdaderos, lo ideal es que los guardéis en un recipiente en el que garanticéis que no se van a romper, no les da el sol directo y no están al alcance de cualquiera. Y conforme vayáis colocando un huevo nuevo en el recipiente, debéis darle la vuelta o girarlo ligeramente para evitar que la yema se quede pegada al cascarón. De esta forma, con esta técnica tan sencilla, vamos a conseguir que todos los huevos eclosionen el mismo día y que por lo general todos los canarios se vayan desarrollando de la misma forma, evitando así que haya diferencia de tamaño entre hermanos y que la vida de los más pequeños corra peligro. Otro truco unido al anterior que solemos emplear los criadores para ganar algo más de tiempo entre nidadas es comprobar en torno a los 5, 6 o 7 días si los huevos que está incubando la canaria están fecundados. Esto lo podemos hacer directamente con la ayuda de un ovoscopio similar a este, con el cual no tenemos ni que tocar los huevos, o bien hacerlo con la linterna del móvil. Si vemos que el huevo es de color oscuro e incluso podemos apreciar en muchos casos movimiento en su interior, es señal de que el pollito se está desarrollando correctamente en el interior del huevo. Mientras que si por el contrario vemos que la luz sale por el exterior del huevo y simplemente vemos la yema, esto nos indica que el huevo no es fértil. Por poneros un ejemplo, en el caso de que en una nidada de 5 huevos encontremos únicamente 2 huevos pisados, deberíamos retirar los 3 huevos claros restantes. Y si tenemos otras parejas de canarios incubando huevos que hayan comenzado la incubación el mismo día o en días similares a esa pareja, podremos pasarle los 2 huevos pisados para completar nidos y poder comenzar una nueva puesta con esta pareja. De esta forma vamos a ganar unos días que después al final nos van a ser muy importantes para evitar que el calor afecte a las últimas nidadas de nuestros canarios, ya que si no revisamos si los huevos están pisados o no y esperamos a la fecha de eclosión, que ya sabéis que suele ser a los 13 días desde el comienzo de la incubación, en el caso de que la puesta completa no haya sido fecundada, habremos perdido más de una semana y la canaria habrá tenido un mayor desgaste al estar incubando todo ese tiempo sus huevos. El tercer truco, y que también está estrechamente relacionado con el truco número 2, consiste en pasar los pollos de unas nidadas a otras, con el objetivo de completar nidadas, es decir, formar nidos con 4 o 5 pichones para que sus padres o los padres adoptivos puedan crearlos sin dificultad. A modo de ejemplo, lo que suelen hacer los criadores es si en un nido tienen únicamente un pichón o dos, y en otro nido hay otra pareja con 2 o 3 pichones que hayan nacido el mismo día o con un tamaño similar, es pasar todos los pichones a un mismo nido, con el objetivo de que una de las parejas los saque a todos adelante, mientras que la otra, a la cual hemos retirado los pichones, descanse unos días y comience una nueva puesta. Comentaros también que si estáis criando canarios de la misma gama y vais a pasar pichones de un nido a otro, es muy importante que anotéis el número de anillas de cada pichón en el caso de que estén anillados, o bien con un permanente o una laca de uñas que no sea de un color llamativo, pintáis algunas uñas de las crías, para que en todo momento tengamos identificadas a sus crías adoptivas. El cuarto truco que muchos criadores suelen poner en práctica y que suele dar buenos resultados es retirar el nido 2 o 3 días una vez que hayamos comprobado que en la puesta no había ningún huevo fértil.
Es decir, si a los 6 o 7 días, cuando comprobemos que los huevos están pisados, vemos que no hay ningún huevo fértil, deberemos retirar el nido en ese momento y volvérselo a colocar a los 2 o 3 días siguientes. De esta forma vamos a evitar que la hembra continúe dentro del nido sin tener nada y haremos que vuelva a entrar en celo y por lo tanto comience una nueva puesta. Otro truco para conseguir sacar más canarios en menos tiempo consiste en retirar el nido junto con el huevo a la canaria a media mañana y volvérselo a colocar al atardecer. Es decir, la canaria a primeras horas de la mañana pondrá el huevo en el nido y una vez que comprobemos que lo ha puesto, tendremos que guardar el huevo y quitarle el nido para ponérselo por la tarde junto con un huevo de plástico. De esta forma conseguiremos que el macho a lo largo del día tenga más oportunidades de pisar a la hembra, ya que en muchos casos la hembra una vez que ha puesto el primero o segundo huevo se echa directamente a incubarlo y no se levanta del nido, por lo que con este truco tan sencillo e interesante podremos aumentar el número de huevos fértiles por puesta. El sexto truco está relacionado con la puesta del segundo o del tercer nido dependiendo de la nidada en la que nos encontremos. El truco consiste en colocar el siguiente nido cuando veamos que los pichones están ya emplumados y en muchos casos ya han saltado del nido. De esta forma conseguiremos estimular a la hembra para que comience la siguiente puesta y además si separamos a los pichones con la rejilla separadora, quedando a un lado a la pareja y al otro lado a las crías, y colocamos el material que normalmente utilicemos para la cría, como el pelo de cabra, el sisal o el yute, vamos a conseguir evitar que los padres le arranquen las plumas a los pichones. Muchos creadores por desconocimiento no emplean este truco y directamente le ponen el nido cuando independizan a todas las crías. Esto supone relativamente una pérdida de tiempo y seguramente la siguiente nidada podría verse afectada con la llegada del calor e incluso en muchos casos podrían aparecer problemas de picaje, que la hembra ponga los huevos en bizcocheras, en el suelo o directamente encima de los pichones y se rompan, etc. Por último, el truco número 7 sería emplear nodrizas con la intención de aumentar el número de pichones y asegurarnos de que cuando llegue la calor no tengamos a ninguna pareja criando. De esta forma conseguiremos que los pájaros entren bien en muda y cambien correctamente su plumaje. Para no alargar mucho más este vídeo, por aquí arriba y debajo en comentarios, os dejo el enlace al vídeo en el que os explicaba paso a paso cómo criar canarios con nodrizas y en qué consiste esta técnica de cría. Espero que el vídeo te haya gustado y te sirva. No te olvides de compartirlo por tus redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Por aquí te dejo más vídeos sobre trucos y consejos para criar canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.